muerte, no el Dios de los espiritistas, sino el verdadero Dios. Tenemos que acudir a la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos dice que tanto amó Dios al mundo que le envió a su Hijo Jesucristo, porque Dios no quiere la condenación del mundo, sino que el mundo se salve por él. San Juan también nos dice en las cartas, Dios es amor. El que no conoce a Dios no puede amar. El que no ama es porque no conoce a Dios. Yo me pregunto, mis hermanos queridos, ¿cuántos de nosotros de verdad conocemos a Dios? Si yo le pregunto a alguien que va caminando por la calle, ¿usted cree en Dios? Me va a decir, claro, yo creo mucho en Dios. Pero la segunda pregunta sería esta, ¿ama usted a Dios? Entonces a veces quedan así como sorprendidos, porque este tipo de preguntas no se hacen muy frecuentemente. ¿Amas tú a Dios? Si no amas a Dios, no puedes amar a tus hermanos. Y si no amas a tus hermanos, ¿cómo puedes amar a Dios? El que no conoce a Dios no puede amar a nadie. Es una persona indolente, es una persona fría, calculadora, abusadora. Tiene en su corazón no un corazón de carne, sino un corazón de piedra. Si una persona quiere de verdad amar, tiene que conocer a Dios. Tiene que conocer los mandamientos divinos. Y el primer mandamiento es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. De este primer mandamiento, ¿cuál creen ustedes que es la palabra más importante? Todos. Porque no, el mandamiento no dice, amarás al Señor tu Dios con la mitad de tu corazón, o con la cuarta parte de tu corazón, o con el 90% de tu corazón. No, el primer mandamiento, Dios te exige que lo ames con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Uno de los problemas más serios que nosotros los creyentes tenemos es que al no amar a Dios, pues también no encontramos razón de venir a la iglesia a orar, a participar de la misa. El que no ama a Dios, ¿cómo va a entender la responsabilidad que tiene con el ministerio de la parroquia? El que no ama a Dios piensa que esto es como un teatro donde vienen a cumplir por un precepto dominical del domingo para poder quedar bien con Dios, para que Dios no nos castigue. ¿Es esa tu relación con Dios? ¿De miedo o de amor? Ahora se está hablando mucho de que no hay obligación de oír misa los domingos si estás enfermo, si estás en tu casa. Está bien, para los que están enfermos nunca ha sido obligación. Pero no te fijes en eso, porque tú no estás aquí por obligación. La misa del domingo no es solamente una obligación, es una necesidad del alma para encontrarnos con Dios. Entonces, no estamos aquí por obligación. ¿Creen ustedes que yo soy un sacerdote por obligación? No. Las cosas cuando se hacen por obligación se dejan de hacer muy fácilmente. Por eso hay adulterio. Porque en una relación humana de pareja o de amistad, cuando de verdad no hay fidelidad es porque no hay un verdadero amor, un verdadero cumplimiento, una responsabilidad, lo que le llaman en inglés un commitment, una responsabilidad. ¿Saben ustedes, mis hermanos queridos, que ustedes y yo tenemos la responsabilidad de amar a Dios para que el reino de Dios crezca? ¿Cuál es la razón de amar a Dios? Que el reino de Dios crezca. No es cuestión de amarlo por amarlo o para recibir favores. Es amarlo porque Él es grande, Él es poderoso, porque estamos en sus manos amorosas. ¿Y por qué nos amó primero? Fíjense que también la palabra de Dios dice, lo grande del amor de Dios no es que nosotros lo amamos a Él primero, sino que Él nos amó primero, aún cuando estábamos llenos de pecado. No, Dios no te ama porque tú eres bueno. Dios te ama para hacerte bueno. Esa es la gran diferencia. Y cuando a uno lo aman, no le queda a uno más remedio que amar para atrás. El amor gratuito produce que la persona que recibe ese amor tenga una corriente de afecto, de agradecimiento, tenga una corriente
de cariño hacia la persona que nos ama. Muchos niños están creciendo sin ese amor. Por eso se convierten en seres fríos, en seres inútiles, en seres que no pueden establecer una relación saludable con los demás, en seres que no creen en nada, porque son incapaces de amar. El amor de Dios nos hace ser quienes somos. Tú y yo somos quienes somos porque Dios nos ha amado. Y al amarnos nos ha creado, nos ha dado la vida. Somos quienes somos por el amor de Dios. Continuemos. Recordamos, Señor, tu gran amor. El monte Sión en el extremo norte es la ciudad del Rey Supremo. Entre los baluartes ha surgido Dios como una fortaleza inexpugnable. Dios es una fortaleza inexpugnable. Ay, cómo me gusta esto. El que se atreve con Dios es como si uno diera cabezazos contra una pared. No luches contra Dios, porque Dios es una fortaleza inexpugnable. Tú puedes tratar de destruir la obra de Dios, pero nunca podremos destruir la obra de Dios. En estos mismos momentos, ¿cuánta gente no está interesada en que las iglesias se cierren? ¿Cuánta gente no está interesada en que los bancos de la iglesia se queden vacíos? Hay mucha gente que hasta se alegra de que las iglesias estén vacías. ¿Qué tipo de personas tan desagradables? ¿Qué mal le hemos hecho nosotros a ese tipo de personas? Mi hermano querido, Dios es una fortaleza. Dios tiene un ejército, el ejército de los ángeles, el ejército de los santos y el ejército de este mundo que es la iglesia. La iglesia es un gran ejército que lucha por el reino de Dios. Pero hay un problema muy serio, que la iglesia es la única institución que mata a sus soldados heridos. Piensen qué coincidencia, ¿no? Matan a sus hermanos heridos. Si ahora en una guerra matan a un soldado o hieren a un soldado, los compañeros lo recogen y lo llevan a un hospital o le dan sepultura. Mira que nosotros en las iglesias a veces tenemos la sensación, ojalá yo estuviera equivocado, pero tengo la sensación de que a veces nosotros, cuando un hermano peca, cuando un hermano se equivoca, cuando un hermano comete un error, en vez de restaurarlo, en vez de levantarlo, en vez de darle las manos amigas, lo hundimos más. Fíjense que esa es la experiencia de nosotros los sacerdotes. Vivimos haciendo cosas buenas. Todos los días hacemos cosas buenas. Pero un solo error que cometamos, ya, como si no estuviéramos haciendo nada bueno. ¿Se fijan? Miles de obras buenas que uno hace. Un solo error y es como si esa obra buena no cuenta, no se toma en cuenta. En mi experiencia sacerdotal, ¿creen ustedes que yo soy sacerdote porque me estimulan mucho? Sí, la gente de la parroquia sí. Hay mucha gente en la parroquia que son maravillosos, es como mi familia. Pero aquí lo voy a decir bien sinceramente. La gente que más me debería apoyar son a veces los que más me abandonan. Pero Dios es un Dios fuerte. Entonces mi fortaleza no está en la gente, ni en el clero, ni en el Papa, está en Dios. Y cuando ustedes se meten con Dios, van a tener malas experiencias, porque a un hijo de Dios no se le puede tocar. ¿Le gusta a ustedes que un hijo, que alguien dañe a un hijo de ustedes? ¿Verdad que no? Pues así es Dios con nosotros. Dios nos ama de tal manera que nunca va a permitir que nos hagan daño. Nos pueden golpear, nos pueden herir, pero nunca nos podrán destruir. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén.